Hoy, desde el corazón, queremos invitarle a mirar hacia adentro, porque vamos a hablar de algo profundo, algo que toca nuestra esencia, la autoestima. Vamos a hablar de una autoestima viva, real, holística. Bienvenidos. Gemma, bienvenida. Hola Mercedes y hola caminantes conscientes. Como ha dicho Mercedes, tenemos hoy un episodio muy especial. El tema realmente nos va a tocar a todos. Lo vamos a transitar como siempre hacemos en este canal, desde nuestra experiencia, desde un lugar que es íntimo y que es humano, para que cualquier persona que pueda estar atravesando algo parecido pueda ver cómo al final se puede transitar y superar muchos de esos momentos que nos hacen sentir mal y que tienen tanta relación con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y, por lo tanto, la autopercepción de uno. Excelente. Así es, de la misma manera como nos relacionamos con nosotros mismos, consciente o inconscientemente, es de la manera como nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces aquí viene una pregunta bien importante. ¿Qué es realmente tener autoestima? Es reconocer y valorar quiénes realmente somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, o como decimos, nuestra luz, nuestra oscuridad. Es una relación íntima conmigo misma que se va descubriendo en la medida en que me voy haciendo más consciente, en la medida que voy entrando más a mi momento presente. Es un lugar donde me empiezo a aceptar, donde me empiezo a respetar y me empiezo a tratar con amor. Realmente tener autoestima, independientemente de mis logros, de mis juicios de valor o de los juicios de otras personas hacia mí, no significa sentirme superior ni vivir en la perfección, sino sentirme suficiente tal y como soy, sabiendo que puedo mejorar todos los días, sabiendo que puedo aprender algo nuevo y sabiendo que puedo crecer sin dejar de amar mi proceso, buscando cada día ser mi mejor versión. Totalmente, Mercedes. De hecho, en la parte que yo os quiero compartir hoy, que es una parte como muy personal de mi camino y que fíjate que viene incluso bueno, como casi todos los procesos se inician, una parte muy importante es la infancia, cómo la vivimos, qué mensajes nos transmiten, qué experiencias transitamos y sobre todo cómo lo interiorizamos. Eso también es lo que va a marcar que te haga crecer en autoestima o por el contrario que haga que esta baje, ¿no? A ver, mi relación con la autoestima, como os acabo de decir, empieza cuando yo era pequeña, o sea, cuando yo empiezo a recordar aspectos de mí, me doy cuenta que era bastante complicada porque desde niña yo fui una persona ya muy tímida, me costaba muchísimo hablar en público, cuando me tocaba exponer en clase, por ejemplo, me temblaban las piernas, la voz, me sentía mal, me ponía muy nerviosa, eso era algo que me costaba muchísimo controlar, ¿no? Y encima, pues teniendo una edad aproximada de 7, 8 años, me acuerdo que un día levanté la mano para preguntar a la profe una cosa que no entendía. Estaría, pues yo creo que en tercero de primaria, más o menos, bueno, en mi época de EGB, y algo que no había entendido, levantó mi mano, yo inocente, y la profesora, pues no sé qué le pasaría aquel día, pero no solo no me contestó, sino que me gritó delante de toda la clase, me insultó. Y claro, lo peor muchas veces de eso ya no es solamente el hecho que te ocurre, sino que el resto de los niños pues arrancaron a reír, cosa que en ese instante lo vives como un tierra trágame, como un proceso de humillación, ¿no? Que me resultaba doloroso, que me resultaba injusto y que también con la corta edad que tenía, pues no buscaba entender, que no podía entender más que buscar, no podía aprender de ese hecho en sí. De hecho, lo que provocó, sin darme cuenta, fue a no preguntar. Provocó a no molestar, a callar, a esconderme. Es una sensación de vergüenza de que una cosa que yo pueda preguntar, decir o equivocarme, los demás se crean con el derecho de poder humillarte, de poder gritarte, de poder reírse de ti.
Y además era una época donde nosotros crecíamos y como que la figura del profesor estaba ahí impoluta. Entonces tú llegabas a casa, decías lo que te había pasado y los padres te decían: "Algo habrás hecho". Ni siquiera se molestaban en ver si realmente había pasado algo de una cierta gravedad o no, o al menos acompañarme en ese proceso para que yo lo pudiese asimilar de otra manera. Entonces, pero insisto, era la época donde emocionalmente nuestros padres tenían, pues, una educación muy leve, por no decir nula, ¿no? Y, pues, también frases que marcaron mi infancia, por ejemplo, de mi padre, que me decía cosas como: "¿Quién te va a querer a ti con lo fea que eres?". O: "Solo se fijará en ti alguien con gafas de culo botella". Y yo ahora como adulta sé que esos comentarios eran en un contexto de broma, pero cuando yo era pequeña lo tomé literal. Entonces yo decía, pues soy muy fea, ¿quién me va a querer? Eso, imagínate que lo vas repitiendo en tu cabeza infantil durante años y llega la adolescencia. Y en la adolescencia lo que a mí me pasó es que tenía una realidad desvirtuada, donde veía a las demás maravillosas y como si yo fuese, pues, el patito feo, por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Entonces, fíjate que con los años yo entiendo que no lo decía con una mala intención, pero, a mí me marcó, porque me dolía mucho, porque yo me miraba al espejo y decía: "Claro, no puedo preguntar porque soy tonta, me humillan. Nadie me va a querer porque físicamente, soy fea". Entonces, creces, con una sensación de no soy válida para el amor de los demás. Y a eso súmale que cuando tenía equivocaciones, por ejemplo, yo qué sé, pues algo que se rompía en casa, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Pues mi madre, en lugar de decir: "Bueno, no pasa nada, vamos a arreglarlo", por decir algo, pues que podemos hacer las madres, el mensaje es: "No vales para nada". Entonces, fíjate cómo pequeñas frases que ahora las estoy analizando y ahora no me duelen, pero en su momento era como si me hubiesen puesto un sello a fuego en el ADN. Entonces yo sentía que no valía para nada, sentía pues eso físicamente, no me sentía bien. Y fíjate que siendo además una buena estudiante, un perfil de niña buena, tímida, callada, me gustaba estudiar, pero yo recuerdo incluso llegar con un 9,5 sobre 10, ¿no? 9,5 que es un sobresaliente, que es una muy buena nota. Y en lugar de sentirme orgullosa, pues me sentía mal porque no era un 10, no era la perfección. Y No, de hecho, yo recuerdo frases de mi padre en lugar de decirme: "Ah, pues muy bien", siempre me decía: "¿En qué has fallado? No has traído un 10, me da igual, no vengas". guau. Entonces, eso que sí que me hizo, por un lado, crecer y querer buscar mi mejor versión, pero por otro lado, mi mejor versión nunca llegaba porque había un nivel de autoexigencia brutal. Entonces, o era perfecto o por encima de perfecto o ya no me valía. A esto, pues bueno, recuerdo también que en mi caso somos 3 hermanos y el mayor, pues sacaba muy buenas notas. Siempre era de 10 para arriba en este caso, ¿no? Entonces, claro, también la comparación ahí hacía mucho, porque mi hermano era como el inteligente, el que lo sabe todo, y la niña era la torpe, la tonta, no sé, siempre que había un fallo, era como que a mí se me marcaba, o yo al menos sentía que a mí se me marcaba mucho más que a los demás. Con esa historia que has contado, Gema, uno se puede dar cuenta que hay ciertas señales que nos van mostrando cuando estamos con una autoestima baja, con una autoestima en negativo. Ahí nos podemos dar cuenta que te criticabas constantemente, que te comparabas, que eras tímida, que siempre estabas buscando la aprobación de los demás, cosa que nunca encontrabas. Entonces, uno empieza a pensar que el bienestar de uno depende de los demás. Son claras señales de que la autoestima está baja. Me encanta cómo has compartido esa historia de tu infancia, porque realmente la mayoría
de personas, sobre todo de nuestra generación, venimos con un fallo en la autoestima precisamente por eso, porque teníamos unos padres quizás con educación o con poca educación en el caso de los míos, y ellos simplemente repetían el patrón. Entonces, este espacio para hablar de la autoestima, más allá, ver el contexto de cómo nuestra autoestima fue minada, también podemos mirar el contexto de cómo nuestra autoestima puede revivir, cómo nos podemos encontrar con esa parte linda de nosotros para que nuestra autoestima florezca. Me gustaría, Gemma, si nos compartes cómo fue la transición de esa niña tímida, miedosa, que quería aprobación, que se comparaba, que se escondía, que le tenía miedo al micrófono, y ahora eres la nutricionista, eres la persona que asesora a un montón de gente en España, eres la persona que está dando tu cara aquí en este canal tan hermoso para un público maravilloso. Adelante, Gemma. Pues mira, fue un proceso realmente, pero hubo un momento clave, me di cuenta que llevaba toda la vida hablándome mal, fruto de las frases que había escuchado, pero yo pensé, si aprendí eso, pues también puedo desaprenderlo. Y inspirada, por ejemplo, en autores como Mario Alonso Puig, empecé a trabajar con el poder del pensamiento y con el diálogo interno y me comprometí conmigo misma. Es que me dije un día, Gema, vas a empezar a tratarte bien. Entonces es como también nos ha hablado muchas veces Sergio Fernández, empiezas a actuar como el observador observado para darte cuenta dónde están las palabras, las frases, los momentos en los que autoafirmas todo eso que ha ido creciendo en tu infancia para ir quitándole poder por un lado y ir poniendo las frases en positivo que necesitaba para poder crecer y para poder superar todos estos miedos, angustias, sensación de no de que no valgo, de que no merezco amor, lo que os he contado antes. Entonces, empecé a observar cómo me hablaba. Me sorprendió también darme cuenta la cantidad de veces que me criticaba o juzgaba, porque a veces recuerdas 3 frases, recuerdas, no sé, o algún momento en especial, pero luego no te das cuenta en el día a día, se te cae algo al suelo, ay, qué tonta estoy, se me olvida algo, es que soy muy olvidadiza y tengo una memoria fatal. Entonces, todas esas frases aparentemente sin importancia, esas ya me las estaba diciendo yo misma, ya no me las estaban diciendo mis padres, pero digamos que la raíz estaba ahí, que es por lo que he querido empezar en mi niñez. También practiqué la aceptación, ya no solo de mis virtudes, también de mis errores. Lo que has empezado hablando, Mercedes, sobre la luz y la sombra, es que es muy importante aceptarnos y amarnos con todas nuestras partes, porque además hasta que no somos capaces de verlo y de aceptarlo, no puede venir la transformación. Y también me parece muy útil que lo hagamos sin juicio, porque también cuando empezamos a entrar en nuestro lado oscuro, para algún, sí, por definirlo de alguna manera que todo el mundo vamos a entender, es muy fácil autocriticarnos y sigue el mismo machaque emocional sin darnos cuenta, ¿no? También cosas que me hicieron especial falta fue cultivar la compasión porque cuando fallaba me hablaba como le hablaría, pues, por ejemplo, a una amiga. Es que si una amiga te viene con un problema, fíjate que nosotros somos amorosos, somos capaces de dar un buen consejo, o decirle en un momento dado: "Has hecho lo que has podido en el momento consciente en el que estabas". ¿Que es mejorable? Sí, pero ya no te estás machacando, ni estás buscando la autoexigencia, la perfección absoluta, que era por algún por toda mi vivencia lo que yo siempre buscaba. También aprendí, fíjate, a celebrar mis logros y a reconocerme. Excelente, sí. O sea, eso para mí también fue muy importante, e incluso los pequeños logros. Desde, pues no sé, pues a nivel profesional, a nivel con mis hijos, a nivel, con mis amistades, de todo tipo de relaciones, de todo tipo de actuaciones que tenía en mi día a día. Reconocer mis logros y dar gracias por ello. En este canal hemos hablado tanto de la gratitud, que es maravillosa como herramienta y que también ayuda, por supuesto, a subir la autoestima.
la información es luz y ahorita tenemos luz por toda parte, podemos buscar material que nos ayude a darnos cuenta qué está pasando conmigo adentro, qué quiero soltar, qué quiero dejar ir, porque esto, como todo lo que hemos, como todos los programas anteriores que hemos hablado, este también es un proceso de darme cuenta, de hacerme consciente y un proceso de preguntarme, ¿quiero cambiar? O aún no estoy preparada para cambiar. Ahí también tenemos que tener lo que dijiste, Gema, que es bien importante, tener esa compasión de entender que todavía no estoy lista para cambiar porque no sé el camino. Pero en la medida que nos vamos haciendo conscientes, que nos vamos dando cuenta, vamos a poder ir a entrarle a este camino de la búsqueda, de la elevación de la autoestima hacia ir encontrándonos cada día con nuestra mejor versión.